Buenas noches y bienvenidos a On the Record, el programa de entrevistas en profundidad de I-24 News English. La reciente guerra con Irán mostró una cooperación militar sin precedentes entre Estados Unidos e Israel. Por primera vez en la historia, las fuerzas estadounidenses e israelíes lucharon hombro con hombro, coordinando cada uno de sus movimientos y logrando hazañas extraordinarias en el campo de batalla, además de debilitar las capacidades militares de Irán. Pero parece que esta cooperación militar sin precedentes no se está traduciendo en una coordinación diplomática total. Con desacuerdos que surgen a menudo de manera pública entre los líderes israelíes y estadounidenses sobre los términos de un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra. Y según algunos informes, estos desacuerdos se han manifestado en algunos intercambios duros entre el presidente estadounidense Trump y el primer ministro israelí Netanyahu, lo que genera dudas sobre el futuro de la coordinación entre Estados Unidos e Israel ante un régimen iraní envalentonado y radicalizado. Para analizar todo esto, esta noche me acompaña Michael Oren. Oren fue embajador de Israel en Estados Unidos entre 2009 y 2013. Después de regresar de Washington, Oren fue elegido para la Knesset, el Parlamento de Israel, por el partido Kulanu en 2015. También se desempeñó como ministro en la oficina del primer ministro. Embajador Oren, muchas gracias por acompañarme esta noche. Es un gusto estar contigo, Ariel. Quiero empezar mostrándote una declaración reciente del vicepresidente de Estados Unidos, Bud Vance, en la que criticó duramente a los miembros del gabinete israelí por sus críticas al memorando de entendimiento con Irán. Vamos a verlo. Donald J. Trump es el único jefe de Estado en todo el mundo que en este momento muestra simpatía por la nación de Israel. Y resulta que él es el jefe de Estado de la superpotencia mundial. Si yo estuviera en el gabinete del gobierno israelí, quizá no atacaría al único aliado poderoso que me queda en todo el mundo. Y el segundo mensaje que les daría a algunos de esos miembros del gabinete, Bibi, hay que reconocerlo, no ha seguido ese camino, pero a algunos de esos miembros del gabinete en Israel que están atacando al presidente de los Estados Unidos, lo otro que diría es que en los últimos 3 meses, 2/3 de las armas defensivas que han protegido su patria han sido construidas por manos estadounidenses y pagadas con dólares de los contribuyentes estadounidenses. El problema para Israel no es Donald J. Trump. Y cualquiera en Israel que piense que su mayor problema es el presidente de los Estados Unidos necesita despertar y darse cuenta de la realidad de la situación en la que está ese país. Entonces, como escuchamos cuando J.D. Vance dice que Estados Unidos es la última potencia global que aún simpatiza con Israel, ¿está equivocado? Está equivocado en los hechos. De acuerdo. Un día antes de que comenzara la guerra, el primer ministro Modi de la India visitó Israel sabiendo que la guerra iba a estallar. Este es un país que es aproximadamente 4 veces más grande que Estados Unidos y probablemente será la economía dominante de este siglo. Así que de hecho él está equivocado al sentir que estos ministros están criticando indebidamente al presidente de los Estados Unidos. Y el presidente de los Estados Unidos ha sido sin duda hasta cierto punto el mejor amigo que hemos tenido en la Casa Blanca. Y puedo pasar media hora hablando sobre los diversos logros y gestos que ha hecho hacia el Estado de Israel, entre ellos reconocer a Jerusalén unida como nuestra capital y luchar hombro con nosotros durante su operación Furia Épica. Eso es cierto, y creo que los ministros harían bien en no hacer ese tipo de declaraciones, para decirlo más claramente, en mantener la boca cerrada. No está ayudando en absoluto. Pero si es así, Donald J. Trump no será el primer presidente estadounidense en tener un problema con la naturaleza conflictiva de la política israelí. El rodeo, porque como no son estadounidenses, no entienden que, ya sabes, mientras el presidente elige a su gabinete y cada miembro del gabinete es leal al presidente de los Estados Unidos, nosotros no tenemos ese sistema. Tenemos un sistema de coalición donde cada ministro del gabinete es un posible rival del primer ministro y siempre está en campaña. Ya sabes, el famoso libro de Doris Kearns, Equipo de Rivales sobre Lincoln. Los estadounidenses no entienden eso del equipo de rivales, ¿de acuerdo? El primer ministro de Israel en realidad estaba sentado en ese, ya sabes, bronco, en ese rodeo todo el tiempo. Y los ministros siempre van a estar haciendo esto. Y sí. Hay esa famosa frase, Israel no tiene política exterior, solo política interna. Bueno,
Todos los países lo hacen, por cierto. Creo que eso fue injusto. Fue una frase de Kissinger y en realidad es injusta, como si Estados Unidos, como si el presidente Trump no estuviera haciendo lo que hace con Irán porque le preocupa perder las elecciones de medio término. Muy bien, entonces dices que esto no es anormal, pero a lo que sí quiero llegar es, ¿realmente hay una ruptura entre el primer ministro Netanyahu y el presidente Trump o simplemente los medios lo están exagerando como suelen hacer, especialmente en lo que respecta a esto? Y la respuesta a esa pregunta podría ser sí. Porque hemos visto antes que ha habido desacuerdos entre estos dos caballeros que en gran parte, ya sabes, eran solo una actuación y una forma de confundir a los iraníes y a otros. No lo sabemos, yo no lo sé. Parece haber una ruptura muy pública y puede que sea, creo yo, una ruptura más pública o más profunda de lo que hemos visto en periodos anteriores. Y si ves lo que realmente está escrito en el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, ese es un documento en el que supuestamente no se consultó a Israel. No aborda ninguno de los temas principales realmente que ambos países plantearon al inicio de la guerra, que no era solo eliminar el programa nuclear de Irán, y me refiero a eliminarlo, desmantelarlo, no retrasarlo por 10, 20 años, sino quitar lo que el presidente ha llamado el polvo nuclear. Pero estamos hablando de miles de libras de uranio altamente enriquecido, suficiente para muchas armas nucleares. Eliminar el sistema de misiles balísticos iraní o su programa, y detener el apoyo de Irán a lo que ellos llaman, creo que eufemísticamente, grupos proxy. Estamos hablando de terrorismo. Irán es el mayor patrocinador estatal del terrorismo en el mundo. Eso no se menciona en absoluto en el memorando de entendimiento. De hecho, Israel no aparece en ninguna parte del memorando de entendimiento. Lo que hace el memorando de entendimiento, aparentemente, es atar las manos de Israel en Líbano. Ahora, Aquí la administración ha estado trabajando, digamos, con ambos partidos. Por un lado, le están diciendo a los iraníes, vamos a acceder a su demanda de que Líbano sea parte de este acuerdo y respalda la apertura del memorando de entendimiento que comienza con Líbano. es un párrafo aquí. ¿Y Líbano? ¿Verdad? Y básicamente dice, ya sabes, lo que básicamente están diciendo es que no habrá una apertura o reapertura del estrecho de Hormuz a menos que las manos de Israel estén atadas para luchar contra Hezbollah. Hezbollah está asegurado y la hegemonía de facto de Irán sobre Irán es reconocida. Eso es lo que dice. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice. Por otro lado, Estados Unidos ha trabajado de manera robusta para concluir un acuerdo de paz entre Líbano. Correcto. Así que vamos a llegar al Líbano. No quiero adelantarnos, pero quiero continuar porque mencionaste que hay una ruptura. Entonces, ¿cuál fue el punto de quiebre en tu opinión? ¿Podrías señalar un momento en el tiempo en el que puedas decir que ahí fue cuando la relación realmente se descarriló? Y déjame agregar una pregunta adicional a eso. En tu experiencia, ¿alguna vez presenciaste una retórica tan dura o incluso groserías dirigidas al primer ministro Netanyahu o incluso, ya sabes, por parte del presidente Trump? Y justo le estaba diciendo a alguien afuera del estudio que ya sabes, estamos en una situación sin precedentes en cuanto a nuestra relación con Estados Unidos, con el mundo. Y dije, eso no es cierto. Después de la guerra de Yom Kippur, el 50% de nuestra economía se destinó, ya sabes, a pagar la deuda de guerra. Tuvimos el doble de personas muertas en esa guerra que en esta guerra, incluyendo el 7 de octubre, en un periodo de 3 semanas, en una población que era un tercio de la población actual. No teníamos relaciones con China, no teníamos relaciones con el bloque soviético. Había 3 millones de judíos atrapados detrás del telón de acero y 24 países africanos cortaron relaciones con nosotros en ese momento debido al boicot petrolero árabe. No había paz con Egipto, no había paz con Jordania. Puedo seguir. Hemos estado en posiciones muy difíciles en este país antes, así que esto no quiere decir que no estemos en una posición difícil hoy. Y lo voy a decir más claramente, y no estamos respondiendo del todo a tu pregunta. Me disculpo, Ariel, pero esta es la primera vez en nuestra historia en la que en Estados Unidos no tenemos ningún recurso. ¿Qué significa eso? Cada vez que que nos enfrentábamos cara a cara con algún presidente o con el Congreso, íbamos al Congreso en contra del presidente o al presidente en contra del Congreso. Ya no podemos hacer eso porque nadie va a estar de nuestro lado, o muy pocos representantes o senadores van a estar de nuestro lado en contra de Donald Trump, y no podemos acudir a los demócratas. Así que no tenemos ningún recurso, no hay a quien podamos quejarnos. Y esto realmente, ya sabes, es sui generis en nuestra historia. También señalaría otro comentario hecho por el vicepresidente que no se citó aquí, donde dijo, ya sabes, Estados Unidos e Israel, a veces estamos de acuerdo en algunas cosas, pero tenemos intereses diferentes. Y creo que ese comentario fue una declaración de hecho, fue tautológico. Estados Unidos es un país grande, está lejos de Medio Oriente. No está amenazado con una aniquilación inmediata por Irán. Y nosotros, ya sabes, estamos en el patio trasero de Irán y estamos amenazados de esa manera.
Y creo que eso es a lo que se reduce. Ahora responderé a tu pregunta. Discúlpame. ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿Cuál fue el punto de quiebre? Mis fuentes me dicen que el punto de quiebre fue el derribo del piloto en Irán. Ahora piensa en esto. Esa fue una operación importante para rescatar a ese piloto y afortunadamente fue rescatado. Creo que el papel de Israel en ese rescate no se ha divulgado públicamente. Fue bastante extenso. Pero si ese piloto hubiera sido capturado y paseado por las calles de Teherán, humillado y quizás algo peor, entonces la presión sobre el presidente para terminar la guerra habría sido insoportable, habría sido irresistible. Ahora piénsalo. Un país va a la guerra y terminará la guerra si pierde a un solo piloto capturado. Así que siempre estábamos operando con un hilo muy delgado en esta guerra con el presidente. Y se cometieron muchos errores, entre ellos que la administración nunca justificó adecuadamente esta guerra ante el público estadounidense. Y por cierto, era un caso muy fácil. Yo dejé constancia diciendo que era un caso seguro porque Estados Unidos, porque Irán había cometido no solo un acto de guerra contra Estados Unidos, sino literalmente miles de actos de guerra contra Estados Unidos desde 1979. Y cuando la gente llama ilegal a la guerra, me quedo rascándome la cabeza. Pero ¿en qué momento el derribo del piloto crea una ruptura entre... En ese momento el presidente ya se estaba retirando Él quería salir. como resultado de ese incidente. Bueno, Creo que lo demostró lo frágil que era. Y estábamos completamente metidos. Y estaríamos dentro hoy. Si él renovara la guerra hoy, estaríamos completamente dentro. El pueblo estadounidense no estaría dentro, pero el pueblo israelí estaría abrumadoramente dentro. Y así hubo una divergencia de intereses. No sé si el presidente pensó que esto sería una operación similar a la operación contra Maduro en Venezuela, que sería una solución rápida. Y sabes, tal vez había algunas personas que culpaban a Netanyahu con esa afirmación. Y de nuevo, no podemos comprobarlo. Hubo una versión en The New York Times de que Netanyahu y luego el Mossad convencieron a Trump de que esta era una operación fácil, que el régimen iraní caería rápidamente. No lo sabemos. He estado en la política, la diplomacia y la historia el tiempo suficiente como para decir que, basándose en un solo artículo del New York Times, no se puede construir toda una teoría. hablando de artículos, quiero leerte algo que escribiste en un artículo de opinión reciente titulado Israel no tiene más opción que arriesgarse a un conflicto abierto con Trump. Y en este artículo de opinión escribes: cada vez que Israel desafió a la Casa Blanca y fue a la guerra, nos ganamos el respeto de Estados Unidos. Cada vez que cedimos ante la presión y mostramos moderación, nos ganamos el desprecio de Estados Unidos. Y luego dices que Israel debe demostrar que no es ni un vasallo de Estados Unidos, ni su Estado número 51, sino un país soberano con el deber inquebrantable de defender su territorio y a sus ciudadanos. Al final, si la historia es nuestra guía, Trump nos respetará por ello. Entonces, ¿qué significa desafiar a la Casa Blanca, atacar a Irán sin la aprobación, luz verde o coordinación de Estados Unidos? ¿Qué? Cuando dices desafiar o arriesgarse a un conflicto abierto con Trump, ¿qué significa eso? Bueno, Si quieres que entre en toda la historia, pero lo que escribí ahí es cierto, basado en hechos. Fuimos a la guerra en 1948, 1956, 1967, en contra de los deseos de Estados Unidos. Y en 1991, durante la Primera Guerra del Golfo, cedimos ante la presión estadounidense y no fuimos a la guerra. Y durante las muchas operaciones que tuvimos contra Hezbollah y ciertamente contra Hamas, Estados Unidos siempre nos decía que nos detuviéramos. Estados Unidos nos ha dicho que nos detengamos en cada guerra y en cada operación que hemos tenido desde 1956. Y cada vez que cedimos ante esa presión recibimos desprecio. Cada vez que desafiamos, obtuvimos respeto. La guerra del 67 es un caso clásico. El presidente Johnson, de manera muy enfática, no quería que fuéramos a la guerra y se convirtió en el mejor amigo de Israel en el 7º día de esa guerra. entonces ahora en 2026, ¿qué significa desafiar a la Casa Blanca? Quiero decir, la Casa Blanca dice que si Hezbollah continúa siendo inhabitable la parte norte de este país, y seamos honestos sobre esto. No sé si tienes hijos, pero sí, Ariel. Tengo 2 niños pequeños, está bien. ¿Te mudarías a Matula hoy? No. Bien, ahí está, eso prueba mi punto. La parte norte de este país es inhabitable. Eso no es una amenaza estratégica, eso es una amenaza existencial para este país. Si perdemos el norte, estamos acabados. Y Hezbollah lo sabrá porque los cohetes de Hezbollah pueden llegar mucho más allá del norte de Galilea. Pueden llegar a Ashdod, Ashkelon, y ellos lo van a asimilar. Así que es una amenaza existencial. Así que no tenemos margen de maniobra, no tenemos otra opción más que defender el norte. Ahora, eso, según el memorando de entendimiento, ciertamente resultará en una confrontación con la administración de Trump. Y así ha sido.
Es decir, según se informa, de nuevo, según se informa, el presidente usó varios insultos para gritarle a Netanyahu por seguir bombardeando Dahieh, la sede de Hezbollah en Beirut. No tienes opción. No es solo supervivencia política para Netanyahu. Y si no hace esto, sin duda perderá la elección. Pero es la supervivencia de este país. Así que sí, tenemos que plantarnos. Y creo que al final del día, si nos defendemos y no cedemos ante este tipo de presión, obtendremos más respeto por ello que si no lo hacemos. Entonces, ¿eso significa bombardear Irán cuando Israel lo considere apropiado sin importar la posición de Washington? Creo que sabes tú, discúlpame por decir esto, eres un poco joven. Puede que no recuerdes las películas de Harry el Sucio de Clint Eastwood en los años 70. Las conozco. Él tenía una frase famosa. Le dice, ¿cómo? Al villano. Le dice, adelante, jala el gatillo. Alégrame el día. Alégrame el día. Y yo le digo eso a los iraníes. Si Hezbollah sigue lanzando cohetes y enviando drones de fibra óptica sobre Galilea, no enviaremos a nuestras tropas sobre Galilea. No tenemos otra opción más que responder con fuerza. Si Irán entonces nos lanza misiles, esa será nuestra oportunidad de hacer las cosas que no hicimos durante la guerra. Muy bien. Entonces, eso suena lo suficientemente contundente. Está bien. Sí, exactamente. Pero lo que estoy diciendo no es una postura política, ni siquiera es un análisis estratégico. Esta es la realidad del Estado de Israel. Así que la defensa de Israel a toda costa. Sí, porque es la existencia del Estado. Así es, literalmente es la existencia del Estado. Y nadie tiene que hacerlo, nadie, ni tú, ni, ya sabes, muchas de las personas que tienen hijos pequeños se van a mudar a Matula, se van a mudar a Kiryat Shmona mañana. Ahora, no solo tú, incluso el EMO hace esta conexión entre Irán y Líbano. Y quiero llevarte, básicamente, estamos viendo que la administración de Trump habla con dos voces. Uno, está el camino liderado por J.D. Vance con las negociaciones con Irán, el MOU, que como mencionas en su primer párrafo, le da a Teherán básicamente la última palabra sobre la situación en Líbano. Y luego tienes un camino alternativo y paralelo impulsado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que fomenta negociaciones directas entre Israel y Líbano, primero para el desarme de Hezbollah y después quizás para la paz. Entonces, mi pregunta es, por un lado, esto podría parecer una estrategia incoherente, o por el otro lado, ¿esto podría ser una especie de artimaña para engañar a Irán y atraerlos a firmar el MOU diciéndoles, aquí tienes este vínculo con Irán? Pero en realidad, al seguir la vía alternativa entre Israel y Líbano, luego vuelves con los iraníes y les dices, miren, estos son dos países soberanos que han llegado a acuerdos entre ellos. No podemos simplemente imponer, y tampoco ustedes pueden imponer su voluntad sobre ellos. Vamos a tener que dejar que ese camino avance de manera independiente. ¿A cuál de estos escenarios le estás prestando atención? Y la respuesta a eso, de nuevo, es la falta de estrategia. Sí, la respuesta a ambas es sí. ¿Quieres una u otra? En realidad son ambas. Y es clásico. Hay una estrategia y está la estrategia. Es clásico. Es muy propio de Donald Trump. Es clásico. Mantiene a todos completamente fuera de balance, sin saber hacia dónde va. Apoya él la ruta de J.D. Vance, apoya él la ruta de Rubio, y todos están confundidos. Y sabes, eso tiene cierta ventaja. Quiero decir, durante muchos años mi crítica a las políticas de defensa de Israel era que nos volvimos completamente predecibles. Y Donald Trump era típicamente impredecible. ¿Está bien? Nosotros en Israel tenemos que prepararnos para cualquier escenario. Esa es nuestra responsabilidad soberana. Ya sea que sepan, un escenario en el que Estados Unidos e Irán realmente lleguen a un acuerdo basado en el memorando de entendimiento es muy poco probable, pero tenemos que prepararnos para ese escenario en el que, ya saben, Irán recibirá decenas y decenas de miles de millones de dólares y ya saben a dónde va a ir ese dinero. Y el programa nuclear puede retrasarse un poco, no lo sabemos. Pero los otros aspectos de lo que buscábamos en esta guerra, los misiles balísticos, el apoyo al terrorismo, no se abordarán y vamos a tener que prepararnos para la próxima guerra con Irán. ¿Verdad? Esa es una forma de hacerlo.
La otra forma de hacerlo es que la administración está tratando de alargar esto más allá de la fecha límite de noviembre de las elecciones de medio término. Y después de eso, el presidente tendrá más libertad. Sus manos estarán libres para concluir. No creo que los iraníes sean tan tontos como para esperar a que eso suceda. Ellos provocarán una pelea con Donald Trump antes de eso para que los precios de la gasolina en Estados Unidos vuelvan a subir y así darle a los demócratas una gran oportunidad de ganar esas elecciones de medio término o una mejor oportunidad. No lo sabemos. Esto es lo que sí sabemos, ¿de acuerdo? Lo que sí sabemos es que este acuerdo con Líbano reconoce la presencia de las fuerzas de defensa de Israel en la parte sur del país, no exige una retirada. Reconocido como tal. Crown ni siquiera está en los primeros lugares. Sí, Es simplemente genial. No, eso es un logro tremendo y reconoce que tenemos el derecho y el deber de defendernos contra Hezbollah y ojalá pida el desarme de Hezbollah. Ahora, todo eso está bien, pero al final del día, el camino a Beirut pasa por Teherán, Islamabad y Doha. Porque realmente nunca hay una solución para Líbano a menos que de alguna manera resuelvas la amenaza iraní. Porque Estados Unidos no va a poner tropas en el terreno en Líbano para hacer cumplir el desarme de Hezbollah. Israel no lo va a hacer, soy así de viejo. Estuve en la batalla de Beirut en 1982. Afirmo ser el primer soldado en entrar a Beirut en 1982. ¿Qué está haciendo esa ciudad allá abajo? Y no nos fue tan bien, así que no vamos a volver a ocupar todo Líbano. Y el Estado libanés y el ejército libanés en este momento son incapaces de desarmar a Hezbollah. Así que se ve bien en el papel. Es bueno que tengamos reconocimiento de nuestra presencia en el sur de Líbano, pero va a ser una batalla continua. eso es con respecto a Irán y Líbano. Antes de pasar al siguiente segmento, solo quiero una respuesta breve, si es posible. ¿Qué necesita hacer Israel ahora para no arruinar aún más las relaciones con Estados Unidos? Sabes, hay un término en hebreo, pilla chacham al pilla tzodek. Sé inteligente, no solo tengas la razón. Entonces, ¿cuál es el movimiento inteligente ahora para Israel respecto a sus relaciones con Estados Unidos? Bueno, Estos administradores solo tienen que, ya sabes, ponerle un alto y ver qué sucede. De nuevo, yo le daría una probabilidad muy, muy baja a que surja algo de este memorando de entendimiento. Y ya sabes, creo que ayer el señor Witkoff y Jared Kushner vinieron a Doha para reunirse con los iraníes y los iraníes no quisieron reunirse con ellos. Bien, todo eso es bueno para el Estado de Israel. Lo es, pero no deberíamos decirlo. Simplemente, ya sabes, mantenemos la calma y seguimos haciendo valer nuestra soberanía y nuestro deber en el norte, protegiendo el norte lo mejor que podamos y preparándonos para la siguiente ronda. Nuestra esperanza a finales de febrero y principios de marzo era que hubiera un cambio fundamental en la trayectoria tradicional de Israel. La trayectoria que es, ya sabes, pasamos de una guerra a otra. A veces convencemos al enemigo de hacer la paz con nosotros, a veces no. Y entre guerras desarrollamos una una de las naciones más desarrolladas del mundo, uno de los estados-nación más avanzados del mundo. Eso era lo nuestro. Pensé que tal vez las cosas cambiarían y realmente tendríamos una especie de paz regional. Israel, Líbano, Israel, Siria, Israel, Arabia Saudita, tal vez incluso Israel, Irán. Y una restaurada Pax Americana que se extendería desde el Mediterráneo oriental hasta las orillas del Ganges. Realmente esa era la visión. Bien, no vamos a tener eso. Puede que volvamos a la vieja tradición de cortar el césped, pero tenemos que prepararnos para eso. Y también tenemos que prepararnos para eso en una situación en la que Estados Unidos puede que no se una a nosotros y probablemente no lo haga, y en la que, de nuevo, como dije antes, no podemos recurrir a Estados Unidos. Así que tenemos que diversificar nuestro portafolio de política exterior. India. Tenemos que lograr en la mayor medida posible la independencia en municiones y no depender de ningún país. Tenemos que desvincularnos de la ayuda militar estadounidense, algo que he apoyado durante mucho tiempo, desde hace años. Así que tenemos mucho trabajo por delante para prepararnos para la próxima ronda. muy bien, no quedarnos de brazos cruzados y prepararnos. Quiero pasar a la última parte del programa. Esta es la sección de preguntas rápidas. Te voy a mostrar 3 imágenes y me dices lo primero que se te venga a la mente. Así que esta es la primera imagen. Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Gran tipo, trabajé mucho con él. Creo que tiene madera de presidente. Y creo que va a tener una enorme cantidad de apoyo, tanto dentro del Partido Republicano como seguramente de la comunidad judía estadounidense. Y él es latino. Podría ser el primer presidente latino de Estados Unidos. Muy bien.
Todavía falta tiempo para que eso suceda, pero interesante. Pasemos a la siguiente imagen. Este es el emir de Qatar, Jeque Tamim bin Hamad Al Thani. En algún momento tiene que haber un castigo para Qatar, que juega a ambos bandos, ya sabes, como mediador, como el que regala aviones muy grandes al presidente Trump. Por otro lado, es un gran patrocinador del terrorismo. Es un país que ha gastado decenas de miles de millones de dólares en envenenar a Estados Unidos contra Israel y a los jóvenes estadounidenses contra Estados Unidos. Y este es el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman. Sabes, estaba algo decepcionado. Sabes, en la víspera de la guerra, esto fue en octubre, el 1 de octubre de 2023, las posibilidades de un acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Israel eran bastante reales. Él dijo a Fox News, cada día estamos más cerca. Y sé por mis propios contactos en Washington que era muy real. Ellos pensaban que en cualquier momento podríamos firmar este acuerdo. Hubo una cuestión sobre una discusión de un camino hacia un Estado palestino, y yo siempre estuve a favor de aceptar eso que llamamos la palabra con P. Un camino es algo con grava, no necesariamente lleva a algún lado. No son tontos, saben que un Estado palestino bajo Hamás derrumbaría la mitad del Golfo. Y estaban listos para hacer ese acuerdo. Y luego, el 7 de octubre, los acuerdos de Abraham se consolidaron por la creencia en el poder estadounidense, la firmeza estadounidense y la disposición de proyectar ese poder. Creo que ahora hay serias dudas sobre la disposición de Estados Unidos para proyectar poder a largo plazo. Y no creo que haya muchas posibilidades en este momento de que los sauditas se unan a estos acuerdos. De hecho, me sorprendería mucho si ahora los sauditas no se apresuran a hacer las paces con Irán. Bueno, definitivamente tendremos que ver cómo se desarrolla esto, pero vamos a tener que dejarlo aquí. Quiero agradecerle de nuevo, embajador Michael Oren, por acompañarme esta noche. Sintonícenos de nuevo la próxima semana aquí en El Registro. Puede encontrar el episodio de hoy y todos los programas anteriores en YouTube y Spotify. Gracias por vernos.